la mañana. Una señal. Como boliviano, que nosotros somos de la raza morena, nos odian los señores cruceños. No sé qué será el delito. ¿Qué delito nosotros hemos cometido para que nos odien? Lo han sacado a la fuerza a nuestro presidente. Ahora nosotros los humildes quedamos desamparados. Sí, mal o bien ha sido un buen presidente que nos amó a todos por igual, como Dios nos ama a todos con nuestros pecados, con nuestras indiferencias, y nos amó a todos. Sí, aquí está una mujer de pollera y los polis solo porque son polleras tienen derecho a todo. Solo pido paz a nuestra Bolivia. A las mujeres de pollera que llevan mi madre, mis abuelas, lo han ultrajado, lo han cortado sus trenzas. Nuestros hermanos campesinos del Chapare, de Chayapata, Camino a Oruro, con La Paz, están siendo vilmente matados por los militares de Bolivia. Señora, la ex ministra, policías han dicho que no iba a haber muertos. Yo no entiendo por qué no llega la prensa nacional a esos lugares donde hay muertos. Hemos pedido auxilio, no hay auxilio, no hay nada para nosotros como ladera. Necesitamos ayuda, por favor. Muy alarmados por el procedimiento del ejército boliviano y de la policía que está reprimiendo en las comunidades a nuestros mismos hermanos a estas alturas. A mediodía se ha contabilizado algo de 7 muertos, pero no se sabe a estas alturas cuántos muertos o cuántos heridos hay. Hay informaciones, mayormente las informaciones que nos llegan por las redes de WhatsApp, por las redes sociales. Los medios grandes están ocultando la información, la están tapando. Los medios de comunicación que tienen dueños, emporios empresariales, lo están tapando la información. En algunos casos lo hacen pasar, pero lo pasan un rato sin pena ni gloria, lo ocultan. En este momento, ustedes saben, han acallado el Canal 7. Prácticamente no sale la red Patria Nueva por culpa de esos derechistas. Ahorita no tenemos a dónde reclamar. Toda la prensa que estaba a favor del gobierno prácticamente está callado. ¿Sabes qué? A las mujeres de pollera, ¿qué nos ha dicho? Nos han cortado un camino, trenzas nos han cortado, han sacado polleras, las han violado estas campas. Estos racistas nos han discriminado a las mujeres, a la gente humilde, a la gente que trabaja diario. Nos han discriminado, racistas, nos han humillado, nos han llamado de delincuentes, de ladrones nos han llamado. Este pueblo es ladrón, este pueblo es delincuente. Nunca vamos a denunciar a nuestro presidente. Como soy comunista. Buen día, amigos. Buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo va? Y por primera vez vine sin saco a la radio, camisa nomás. Ah, muy bien. 23 grados, pero la máxima de 31 para hoy, mañana 29, el sábado también, pero dicen que a partir de mañana por la noche y todo el sábado con paraguas por bueno. Lo que está ardiendo es Bolivia, es América Latina, buena parte de América Latina, porque hay un trasfondo en Brasil muy grande también. No me va a sorprender que dentro de poco suceda lo mismo cuando vemos lo de Chile, lo de Ecuador y pasa lo de Bolivia, ¿verdad? Que es esto que estábamos escuchando aquí, un ejército que parece que se ha puesto a matar a la gente, a los campesinos, que va al alto y hace cualquier tipo de ataques, de estragos contra la población en medio de la indiferencia de los medios de comunicación, no solo los nacionales que están más expuestos, sino también los internacionales. El clip de Juan hablaba del carácter racista del golpe de Estado en Bolivia, un ejército de ocupación absolutamente fascista. Las imágenes muestran todo el tiempo cómo van al alto y meten en camiones a hombres y mujeres de los pueblos originarios como si fueran bandas hitlerianas, metiendo judíos, negros, gitanos, homosexuales. La verdad es que tenemos un ejército fascista de ocupación boliviano en un golpe netamente racista. Hoy Eduardo Febro en París escribe: América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo.
está dispuesta a quemar en la hoguera un país entero, con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. En el día de ayer, la represión que llega hasta la presidenta del Senado, a la masista Ángela Salvatierra. Evo Morales, en conferencia de prensa en México, llamando a la pacificación, y en una de las preguntas le dicen: presidente, observamos 2 camiones de caudales muy cerca de su avión cuando se iba de Paraguay. Encima, chorro. Ese era algo así como el signo de una conferencia de prensa donde se lo sentaba en el banquillo de los acusados a la víctima. La tapa de hoy de Página 12 es absolutamente ejemplar, hablando de lo que ya es directamente una dictadura. Algo así como bienvenidos a la dictadura, sí, podría decirse, en Bolivia. Más que nada para los que se puedan haber traicionado, aunque no parece que son muchos, porque hay tantos, evidentemente, a favor de mantener el estatus del gobierno de Evo Morales, esperando que Evo como Eva vuelvan para ser millones, para que esa gente que ha cambiado la vida de sus países, de su gente, que le ha cambiado el rostro a un país como ha hecho Evo Morales con Bolivia, estén en estos momentos viviendo las circunstancias de un exilio pavoroso, porque los exilios siempre son muy dolorosos. Sí. Los griegos no te condenaban a muerte, te condenaban al exilio cuando querían castigar duramente a una persona. Y esto es lo que están haciendo con Evo, que cambió la historia de Bolivia, como para demostrar, mi querido Gustavo Campana, que no importa cómo gobernás. El kirchnerismo gobernó muy bien hasta el 2015. La gente estaba muy bien en la Argentina. No los echaron por incapaces, por inútiles. Los echaron en nombre de la corrupción que denunciaban los medios como Clarín, Nación, que después se robaron absolutamente todo. No los echaron porque al país le iba mal, porque no estuviera la gente jubilada, porque los niños no tuvieran protección, porque el salario no estuviera por encima de la inflación, porque no hubiera trabajo, porque la mortalidad infantil no hubiera caído. No era por nada de eso. Tuvieron que arguir el tema de la corrupción. Es decir, de nada te sirve gobernar bien. De nada le sirvió a Evo Morales gobernar bien, gobernar con los índices más extraordinarios de la América Latina de hoy, en medio del asombro del mundo. De nada le valió a Evo Morales porque la derecha quería el gobierno a como diese lugar, y entonces inventó un fraude de un hombre que ha hecho con Bolivia el mayor cambio al que yo haya asistido en toda mi vida, porque de lo poco que había hizo mucho para Bolivia. Otros países tienen posibilidades de catapultarse hacia otras recuperaciones. Argentina, verbigracia. Es decir, siempre puede más o menos pelearla porque tiene otras riquezas de todo tipo, la Argentina. Pero que Bolivia se recuperara, recuperarse no, alcanzar a lo que nunca había tenido. Lo que nunca había tenido es gobernar bien un país, y lo mismo le echaron. Entonces te echan a Lula si gobierna bien, te echan a Correa si gobierna bien y lo sustituye lo peor que hay en América, te echan a los Kirchner si gobiernan bien hasta el 2015, te echan a Evo Morales porque está gobernando bien. Quiero decir que no importa para nada entonces gobernar bien y defender al pueblo, sino que por el contrario, lo único que importa es esta derecha a la que Eduardo Febro, en Página 12, desde París, señala como la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo, que está dispuesta a quemar en la hoguera un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus monumentales beneficios. Transformaron con el tiempo la democracia en una burla. Lo sacaron a Zelaya de su cama en 2009. Después inventaron un par de juicios políticos express para terminar primero con Lugo y después con Dilma. Y ahora lo que inventaron, primero en Venezuela y ahora en Bolivia, es la autoproclamación. Han dejado a la década infame con fraude patriótico, pero en un estado tan chiquitito. Resulta que ahora basta con que alguien entre a la Casa de Gobierno, se autoproclame y todo el mundo le rinda pleitesía al otro día. Clarín se supera todos los días, Víctor Hugo, El MAS intentó voltear a la presidenta interina, es el título. El MAS intentó voltear a la presidenta interina. Resulta que ahora el Movimiento al Socialismo es el golpista. 4 días después, el MAS intentó voltear a la presidenta interina. Sé que yo seguía a Tácito, qué sé yo, a tantos que fueron escribas
de las hazañas de generales romanos y griegos de la época, los biógrafos que los acompañaban, todos ellos salían con su biógrafo. Hasta Urquiza tenía como biógrafo a Sarmiento, claro, en las andanzas del Ejército Grande. Napoleón llevaba a la gente que escribía la historia. Alguien tenía que documentar. ¿Qué historia habrán escrito en líneas generales todos estos tipos? Y la historia ahora la están escribiendo estos delirantes delincuentes mediáticos encabezados por Héctor Mañeto en el diario Clarín. Así que hoy, sepan ustedes, porque a lo mejor tuvieron la suerte de no encontrarse con Clarín en un kiosco o en un boliche, o de ver televisión cuando ingenuamente y no tan ingenuamente pasan las tapas de los diarios para hacer más fuerte el mensaje, que hoy Clarín está diciendo que el partido de Evo Morales, que discute que Áñez pueda ser la presidenta, porque en la línea sucesoria en todo caso tendría que ir la presidenta del Senado, y la presidenta del Senado es del MAS, y no la dejaba entrar la policía. En el día de ayer, los golpistas son ahora los que siguen a Evo Morales. Es absolutamente increíble. Pero si no aprendemos a leer los diarios, nunca vamos a entender cuáles son los enemigos del pueblo. Y dice además que la vida cotidiana vuelve a sus cauces en la paz, cuando todos los días recrudece la violencia y la locura de fuerzas armadas de ocupación, seguidas por fuerzas de seguridad, que son algo así como el furgón de cola de esta locura. Todo está en orden, como titularon cuando asumió Videla en 1976, ¿te acordás de memoria más o menos? Total normalidad fue la volanta del 25 de marzo, el 24 fue nuevo gobierno. Dice de la derecha, de la que yo tengo el mismo sentimiento que Eduardo Febro, solo que no lo sé decir tan bien, respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista, embebida de una ideología involutiva. Las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. El destino de golpes y destierros de 6 presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que las castas oligarcas de América Latina están dispuestas a activar. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y ahora Evo Morales en Bolivia. Yo agregaría a los Kirchner, que fueron eyectados del gobierno también por esa derecha enloquecida, depravada, pusilánime, corrupta e iletrada, porque gobernaban bien, pero gobernaban bien para el pueblo. Y aunque gobernaran bien para ellos, estaban hartos de ser gobernados por clases populares que ellos detestan. Pobre del país, Víctor Hugo, que su oficialismo, su presidente, le diga a sus legisladores, bueno, si hay una votación en el Congreso que tenga que ver con golpe sí o golpe no en Bolivia, ustedes se abstienen. Pobre del país donde el oficialismo no pueda decir defendemos la democracia. Fue lo que sucedió ayer con Cambiemos, que se abstuvo en la votación. La oposición liderada por el Frente de Todos, el grupo que se va a hacer cargo del país el próximo 10 de diciembre, dijo golpe de Estado. Y entre otras voces, la de Marcelo Fuentes. Se cita como autoridad a Luis Almagro. ¿Estamos hablando en serio? No hay un solo informe de la OEA que pruebe que hubo fraude. Hay que decir que hay 2 instituciones, una de Estados Unidos y otra de Europa, buscámelo en el destape que está bastante mejor, Julián, muy importantes, diciendo que además las elecciones fueron correctas. Michigan es en los Estados Unidos. Hay universidades que están por afuera de los designios del republicanismo y el poder real de los Estados Unidos. Y también en la Unión Europea, 2 instituciones muy poderosas que le dicen al mundo que las elecciones además habían sido correctas, como todo el mundo imagina que fueron, porque si vas a hacer un fraude, no lo haces para que la diferencia sea 10 puntos y algunas décimas, lo haces si es que tenés chance de hacer un fraude por 15 puntos, y chau Pinela, se terminó la discusión. Lo que dice Eduardo Febro es sensacional. Yo me traje como 3 o 4 libros de lo que llamamos mis libros subrayados para tratar de reflexionar, pero me encontré con esta nota y digo, no, aquí está todo lo que hoy quiero decir, todo lo que tengo en mi corazón para hablar de esta derecha corrupta, pusilánime e iletrada de la que habla Eduardo Febro en página 12. Dice que estos que mencioné recién son los tótem malditos de un ala ultraconservadora, que no dudó en desparramar muerte
y represión para apartar del poder a una opción política que, más allá de sus retóricas, se asemejaba más a una socialdemocracia con perfil redistributivo que a una revolución socialista. Hace después un análisis de todos los que fueron echando, a todos los presidentes, y dice: Evo Morales cerró en Bolivia la serie negra iniciada en Honduras, las condiciones de su renuncia, la brutalidad, la violencia, la ilegitimidad de los actores políticos e institucionales que intervinieron, sembraron la imagen de una venganza sangrienta. Fueron dos de las fuerzas menos creíbles que existen en América Latina, las más corruptas, la policía y el ejército, quienes decidieron el destino político de una Bolivia que vivió sus años más prósperos y orgullosos bajo el mandato de Evo Morales, porque a veces suele decirse: Bolivia se recuperó gracias a Evo Morales. Nunca fue Bolivia lo que ha sido con Evo Morales, no recuperó nada, le permitió alcanzar lo que ahora sí van a tener que tratar de recuperar algún día. Evo Morales volverá como volvió Perón, volverá como vuelve Evita todos los días, volverá sin ningún tipo de dudas Evo Morales, volverá porque su pueblo no podrá olvidar lo que ha hecho por ese pueblo, y apenas empiecen a decaer todos los aspectos económicos que él consiguió darle a Bolivia, será recordado como el hombre que puso al país en un lugar que quizás nunca imaginó. Ayer Evo, en su primera conferencia de prensa en México, hizo una línea de tiempo de 17 años. En mis primeras elecciones presidenciales en 2002 ganamos, pero nos robaron. Y en mi última participación también ganamos, pero nos robaron. Nicolás Lantos, notable colega, escribe en El Destape: desnuda la manipulación de la OEA sobre el escrutinio en Bolivia. Nadie pudo demostrar irregularidades sistemáticas ni extendidas. Dos investigaciones internacionales independientes, claramente independientes, refutaron el informe de la organización que preside el uruguayo Luis Almagro sobre el escrutinio electoral. Escuchen, porque esto es importante. Esto es información complementaria, porque aquí no falta, en este mundo de cipayos, y no solamente son cipayos algunos políticos, sino también muchos en el periodismo. La Organización de Estados Americanos había recomendado, antes de los comicios, el sistema de recuento rápido de votos que se utilizó y que ahora funge como excusa para respaldar el derrocamiento de Evo Morales, aunque su resultado no tiene valor legal. Y escuchen ahora. El primero de los dos documentos lo confeccionó el cientista político de la Universidad de Michigan, Walter Mebane. Este es un verdadero capo, considerado, dice aquí, uno de los principales expertos en fraude electoral del mundo, y al que se le conoce una inclinación política, por supuesto, a favor de Evo Morales. Evidencia en contra de que los votos fraudulentos hayan sido decisivos en la elección de Bolivia en 2019. Irregularidades estadísticas que podrían indicar un fraude en solamente 274 de las 34.551 mesas de votación, y que no se diferencia para nada de los patrones vistos en comicios de cualquier país donde puso la mirada la Universidad de Michigan, que, insisto, es experta. Analizó Honduras, Turquía, Rusia, Austria, Wisconsin. Y por otra parte, la CEPR, un think tank conformado por investigadores de distintas universidades de Europa, puso la lupa sobre la misión de observación electoral de la OEA. Los resultados del recuento provisorio son consistentes con el resultado final. Ni la OEA ni nadie más pudo demostrar que haya habido irregularidades sistemáticas ni extendidas en las elecciones. Es lo que dice Eduardo Febro. América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Son una banda de dirigentes que conducen a un pueblo enceguecido y enloquecido por tal de defender sus privilegios. Como siempre, son incompatibles con la democracia. Ensanchan privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos. No tienen nada que ver con la palabra república, no tienen absolutamente nada que ver con el sistema democrático. La democracia para ellos es un zapato que les queda siempre incómodo, 2 números más chico. Quiero pedirles a la policía y a las Fuerzas Armadas que dejen de usar las armas contra el pueblo boliviano. Las balas no paran la insurrección. Firmado
Evo Morales. Pero vale la pena volver al título de Clarín de hoy, porque esta es la manera que ustedes tienen de informarse, de saber cómo son las cosas. Fíjense hasta qué extremo juegan, como juegan siempre, con nuestras cosas y con nuestros temas. El periodismo es un partido político sumamente importante en el mundo de la democracia. Es la quilla del barco, del transatlántico, de los preferidos, de los elegidos del mundo, de los autoelegidos del mundo, que viajan en la primera clase de un transatlántico con esta gente, con esta inmundicia periodística, como pilotos, mientras el resto de la humanidad viaja en botes remando al lado del transatlántico y mirando siempre para arriba sin alcanzar ni con la mirada a quienes se roban el mundo y se roban cada uno de sus países. Dice Clarín, problemas en la sucesión presidencial. Una maniobra de Adriana Salvatierra contra la opositora Áñez, y titula: el MAS intentó voltear a la presidenta interina. No solamente el carácter de golpista del partido de Evo Morales, sino además ya hablamos de presidenta interina, ya le pusimos la banda desde el Grupo Clarín. Evo pide dejen de usar las armas contra el pueblo boliviano, están matando gente, habían matado 8 hasta ayer. El reclamo de Cristina Kirchner a la autoproclamación de Yanine Áñez. América Latina se ha convertido en eso. Un tipo se para en una mesa y dice soy el presidente, y Estados Unidos dice sí es el presidente, y Macri dice sí es el presidente, y Bolsonaro dice sí es el presidente. A ese payaso que ahora estando en Venezuela, adentro de Venezuela no significa nada. Cualesquiera de nosotros dos somos más significativos para acá en el barrio, por lo menos, que Guaidó en Venezuela. Y el tipo se hizo presidente y lo reciben como presidente y pone embajadores. Macri recibió embajador de, bueno, también los Estados Unidos, de Guaidó, y Guaidó fue el primero en decir que Áñez está muy bien como presidenta autoproclamada de Bolivia. La segunda en la línea sucesoria, por eso no dejaban entrar a Salvatierra, porque se notaba ya demasiado lo que constitucionalmente estaban violando para que Áñez fuese la presidenta autoproclamada de Bolivia. Por eso el rechazo desde aquí de Cristina Fernández de Kirchner. Han solicitado la intervención urgente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bolivia, lo ha hecho el Grupo Puebla, y finalmente debemos decir que todo se convierte en una inmensa mentira que hay que conocer y refutar dentro de todo lo posible, porque ellos mienten con una característica muy especial. Gustavo Campana, saben que sabemos que mienten y lo hacen lo mismo, y para mí esa es la mayor demostración de poder. Era el poder que tenía el profesor beligerante y que se llevaba a los alumnos por delante, cuando él sabía que nosotros sabíamos que nos estaba mintiendo, lo hacía lo mismo y seguía muy campante. Es el del empresario que le dice al trabajador, al obrero, algo que es contradictorio con lo que había dicho en el día de ayer, pero también tiene razón. Ambos saben cómo son las cosas, pero el que tiene poder es el que te hace que te banques lo que a él se le antoja. Así con los países, así con el periodismo. La frutilla del postre en las últimas 24 horas domésticas la puso Furi, la puso el canciller. Preocupado por Bolivia, no tanto. Preocupado por Chile, por ahí menos. Recibiendo en su despacho a Amalia Granata. Tuit de Amalia Granata ayer: me reuní con el canciller Jorge Furí, con provinciano, santafesino. Dialogamos sobre la transición, el futuro político que se vive a nivel nacional y provincial, y alcances del acuerdo Mercosur-Unión Europea, que va a beneficiar a la economía en general y a la santafesina en particular. Mirá Furí, preocupado por Bolivia, por Chile, recibiendo en su despacho ayer a Amalia Granata. Y después vino otro eufemismo, el 55, no era un golpe de Estado, ya se ha dicho acá, era la Revolución Libertadora, que también quiso darse una pátina de legalidad convocando una constituyente con la proscripción del peronismo, porque además venían arrastrando la doctrina de facto del año 30. También en aquella época le quisieron dar un carácter constitucional al golpe. Y la Corte Suprema, con el dictamen del procurador Rodríguez Larreta, sentó el precedente de la doctrina de facto que después utilizaron todas las cortes en favor de los gobiernos de facto. Después vino también el golpe contra Ilia. Y yo le pregunto a mis correligionarios,
¿Cómo compatibilizamos nuestra preocupación por el supuesto fraude en Bolivia para justificar una intervención militar frente a un gobierno como el nuestro, que fue elegido con la proscripción del peronismo? Nuestro gobierno fue elegido con la proscripción del peronismo. Y sin embargo, el 28 de junio del 66, cuando se produce el golpe contra Ilia, lo repudia todo el arco político de la Argentina. En el mes de septiembre yo estuve preso en Devoto con centenares de peronistas que salieron a enfrentar con nosotros el golpe de Estado y lucharon inclaudicablemente hasta el 72 para lograr elecciones libres y proscripciones. Es mentira. Y ustedes lo saben, que esto se encamina en Bolivia a una elección transparente. ¿Qué elección transparente? Se encamina a la represión de los grupos paramilitares, a la represión del propio ejército. ¿Y qué decir de abril del 87, cuando por esa puerta entró Alfonsín y la Asamblea Legislativa, toda la Asamblea Legislativa se puso de pie para aplaudirlo en defensa de la democracia? ¿Qué hubieran dicho ustedes si el bloque peronista decía, no, esto no es un golpe de Estado? Rico decía que no era un golpe de Estado, que era nada más que un cuestionamiento al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, al general Río Sereñú. 4 días sostuvo esa teoría. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes si el bloque peronista hubiera dicho, no, no es un golpe de Estado, técnicamente es un cuestionamiento al comandante en jefe? Felizmente el bloque peronista no dijo eso. Como lo recordó recién Lipovetsky, se fue Cafiero y se plantó al lado de Alfonsín. ¿Y qué consigna pusimos nosotros en la cadena nacional? No me digan que alguno de ustedes se olvidó. Pusimos la consigna democracia o dictadura, porque decíamos que era un golpe de Estado que nos ponía frente a ese dilema. Y no es cierto que el pacto democrático lo selló Alfonsín. Alfonsín condujo el proceso democrático por donde debía conducirlo, pero el pacto democrático se consolidó ese día, cuando el peronismo se puso al lado del gobierno de Alfonsín y defendimos todos juntos las instituciones sin entrar en eufemismos, sin decir, no, en realidad Rico está cuestionando las políticas vinculadas a derechos humanos. No, dijimos que era un golpista. Y ahí se selló el pacto democrático y se transformó en política de Estado. Política de Estado que después trasladamos al Mercosur con la cláusula democrática y trasladamos a todos los ámbitos. Ámbitos que han sido pulverizados ahora por los gobiernos de derecha. Por eso no se pueden aplicar esas pautas, porque han sido pulverizados los organismos como el Mercosur, la UNASUR, la CELAC. No hay dónde aplicar y dónde debatir la cláusula democrática. La palabra justa, el tono justo, arrancó diciendo cuántos medios de comunicación le dieron el mote de revolución libertadora a la fusiladora del 55. Y hay un muy buen trabajo de Mariano Tilly que se viralizó en las redes y que tiene que ver con sumar tapas de Clarín desde el 55 hasta 1970 para ver cuál fue el tono y la palabra que utilizaron para hablar de los distintos aniversarios de aquel golpe de septiembre de 1955. Y en 1956, apenas a 2 meses de los fusilamientos ordenados por Aramburu, decía: jubilosas manifestaciones exteriorizaron su adhesión a la gesta libertadora. Los fusilamientos fueron gesta libertadora. En 1958, a pocos días de asumir Frondizi, decían: actos para celebrar el 3er aniversario de la Revolución Libertadora. En 1960 hablaba de cómo se festejó la gesta de 1955. En 1962 en tapa evocaron la Revolución Libertadora. En el año 1966, ya con Onganía en el poder, con diversos actos fue evocada la Revolución Libertadora. En 1970 fue evocado ayer la Revolución Libertadora. Nunca pudieron hablar de golpe de Estado.